Saludos cordiales para todos ustedes. En nombre de la Fundación Ambiental para el Manejo Integral y Sostenible de los Residuos y Desechos Sólidos, Funda Mis Redes, del portal ecológico Mis Redes, el canal ecológico Funda Mis Redes y sus redes sociales aliadas Mérida Ciudad Limpia, Orbe Verde, Mérida Ciudad Sostenible y Guasipati Habla Verde, presentamos hoy la disposición final de los desechos sólidos en el estado Mérida, Venezuela, criterios de selección, diseño, manejo y cierre de rellenos sanitarios. En primera instancia, vamos a realizar un corto pero preciso recorrido por nuestro estado Mérida. Es importante señalar que el estado Mérida tiene una superficie que abarca los 11.300 kilómetros cuadrados, desde los más altos picos de las nieves eternas, entre comillas, hasta el nivel del mar, con extensas zonas xerofíticas, tierras de cordilleras, páramos, montañas, bosques húmedos y secos, sitios de cuencas, ríos, quebradas, lagunas y arroyos que vierten sus aguas por el sur hacia la imponente cuenca del Orinoco y por el norte drenan hasta alcanzar la majestuosa cuenca del lago de Maracaibo. Cuenta con 5 importantes cuencas hidrográficas: Chama, Santo Domingo, Motatán, Caparo y Mocotíe, y 5 parques nacionales: Sierra Nevada, Sierra de la Culata, General Juan Pablo Peñalosa, Tapo Caparo y el más reciente creado, el Ramal de Calderas, también llamado José Gregorio Hernández. En la actualidad, el estado Mérida pasa por unos serios, graves problemas por el mal manejo y la disposición final y racional de los residuos y desechos sólidos. En esta oportunidad nos vamos a referir a este último elemento funcional del sistema, es decir, a la disposición final de los desechos en el estado Mérida. Son 4 significativos lugares de disposición final que tiene el estado Mérida. Primero, Lomas del Calvario, que sirve a los municipios Rangel, Santo Marquina, Libertador, Campo Elías y Sucre, ubicados en la zona metropolitana de Mérida. Segundo, Onia Culegría, que presta su servicio a los municipios Sea, Antonio Pinto Salinas, Tovar, Rivas Dávila, de la zona del Mocotíe, Guaraque, de los pueblos del sur, y Alberto Adriane, Andrés Bello y Obispo Ramos de Lora, de la zona panamericana del estado Mérida. Tercero, tenemos La Jabonera, que actualmente prácticamente está cerrado y solamente sirve para depositar los desechos de su municipio sede, el municipio Caraciolo Parra y Olmedo, de la zona panamericana de Mérida. Y cuarto, el Páramo del Motor, ubicado en el extenso y poco poblado municipio Arzobispo Chacón de los pueblos del sur. Sin embargo, hay que contar unos cuantos otros en el sentido, por ejemplo, en Aricagua, uno de los municipios más alejados de acá, se encuentra un vertedero ubicado, o un botadero pues de basura ubicado en la Vega de San Antonio. En el municipio Julio César Sala de la Panamericana también se encuentra un botadero de basura en un desfiladero prácticamente denominado La Profundidad. Y el municipio Padre Noguera, ubicado hacia lo que es los pueblos del sur, uno de los más alejados, tiene más contactos incluso con el estado de Táchira, se encuentra un vertedero en el sitio denominado Caño Amarillo. Y tienen sus propios sitios para disposición, mientras que Pueblo Llano y Cardenal Quintero depositan en La Ollera, San Silvestre, en el estado Marina, mientras que el municipio Miranda, también de la zona Páramo, depositan sus desechos en Jiménez, Pampanito, en el estado Trujillo, y los municipios Tulio Febres Cordero y Justo Briceño, de la zona panamericana, depositan sus desechos sólidos en Bobure, monte adentro, en el estado Zulia.
Son aproximadamente unas 800 toneladas diarias de desechos sólidos para una tasa de generación aproximada a 0,72 kilogramos diarios por habitante que se generan en todo el estado Mérida. Acá es muy importante señalar, como lo ven en la gráfica que está en la lámina, que la disposición final representa prácticamente el último destino o evacuación. Algunos autores lo llaman eliminación de los desechos sólidos que vienen directamente desde las rutas de recolección tradicional o convencional en las llamadas rutas de recolección domiciliarias municipales, de los que se descartan en los sistemas de procesamiento y o tratamiento y los que se acarrean desde las estaciones de transferencia, cuyo objetivo principal, lo señalan McDougall y otros, es la disposición segura a largo plazo de los residuos sólidos, tanto en términos de salud humana como ambiental. De ahí el término relleno sanitario que se utiliza a menudo. Página 370. El término relleno sanitario, sanitary landfill, en inglés, fue puesto en práctica por primera vez por los ingenieros ingleses J.C. Davis y M. Cole en el año 1920 en Bradford, para señalar el destino final de los desechos sólidos generados en esta importante ciudad ubicada en el condado de Yorkshire del Oeste, en Inglaterra, y que hoy juega un papel fundamental en el manejo integral y sostenible de los residuos y desechos sólidos a nivel mundial, que bien confirman Shovanoglu y otros, la evacuación segura y fiable a largo plazo de los residuos sólidos en un componente importante de la gestión integral de los desechos sólidos. Página 407. Y un relleno sanitario, sanitary landfill, al que se refiere Mantle y otros en ACSE 1969, Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, es un método para la disposición final de los desechos sólidos en tierra sin crear molestias peligrosas o daños a la salud y a la seguridad pública, utilizando los principios de ingeniería para confinar los desperdicios en el área práctica más pequeña, reducirlos al volumen práctico más pequeño y cubrirlos con una capa de tierra al final de la operación de cada día o en intervalos más frecuentes que puedan ser necesarios. Página 71. Mientras que nuestra ley de gestión integral de la basura define en su artículo 6 como relleno sanitario obra de ingeniería destinada a la disposición final de desechos sólidos que debe cumplir con las normas técnicas para su ubicación, diseño y operación, 6.10. Y la misma ley de gestión integral de la basura define en su artículo 6 como vertedero a cielo abierto, para mostrar estas claras diferencias, que son terrenos donde se depositan y acumulan los residuos y desechos sólidos en forma indiscriminada, sin recibir ningún tratamiento sanitario ambiental ni de control técnico, 6.9. La selección de sitio representa una fase inicial y prioritaria para la aplicación del método de relleno sanitario. En el marco del manejo integral de los residuos y desechos sólidos, cuando se aplica el sistema de recolección tradicional o convencional, para lo cual es importante definir por medio de un proyecto de manejo integral y un estudio de impacto ambiental las consideraciones señaladas en la figura que ven en pantalla, donde se consideran unos 17 aspectos señalados dentro de los aspectos económicos, sociales y ambientales, extraídos pues de autores como Mantle, 1975, Umaña, 2002, Eraso, 2016, McDougall y otros, 2004, Shovanoglu y otros, 1994, Jaramillo, 1991, entre otros estudiosos de esta materia,
y de las organizaciones como la Agencia de Protección Ambiental, EPA, la Organización Mundial de la Salud, OMS, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y la Organización Cedesol Mexicana. Dentro de los aspectos económicos para la selección de un sitio con miras a establecer un relleno sanitario, es muy importante resaltar en primera instancia los costos del terreno, es decir, la factibilidad de compra. Para ello, Umaña 2002 considera que una vez realizado todo el análisis técnico es necesario iniciar la gestión de factibilidad de compra de la propiedad y su costo para luego realizar en el terreno más factible los estudios de suelo y establecer la estratigrafía, el nivel freático y la permeabilidad. Página 20. Por otro lado, es importante revisar la distancia al perímetro urbano, a los servicios básicos de la ciudad o municipio que se vaya a desarrollar este proyecto de relleno sanitario. En tal sentido, apunta Eraso 2016 de que en este se asocian los costos de transporte en que incurriría la entidad prestadora del servicio público de aseo para llevar los residuos sólidos, o en este caso los desechos sólidos, desde el perímetro urbano, incluida la zona de expansión urbana, el área en la que se efectuará la disposición final de los desechos sólidos. Página 38. En tercera instancia, debemos observar con detalles el área total disponible, es decir, la vida útil del sitio que se va a desarrollar y manejar como relleno sanitario. Nuevamente, Umaña señala que el sitio deberá tener una extensión tal que, estimada una rasante de proyecto terminado, se tenga un volumen que pueda recibir desechos sólidos para cuando menos 10 años de operación de dicho sitio como relleno sanitario. Es preferiblemente arriba y que esté pues por superior incluso de los 15 años, en donde la factibilidad financiera resulta más viable. Página 21. Y finalmente, en este caso, la tenencia del terreno, es decir, el uso actual de la tierra, donde McDougall y otros 2004 señalan que la disposición final sigue siendo el principal método de disposición de los residuos, en este caso desechos sólidos, si bien a medida que los precios del terreno y la presión ambiental se incrementan, se está volviendo más difícil encontrar sitios adecuados para la disposición final, de modo que esta situación está tendiendo a cambiar. Página 369. Con respecto a los aspectos sociales de selección de sitio para manejar un relleno sanitario, es muy importante resaltar lo que tiene que ver con la aceptabilidad pública, es decir, lo que llaman el visto bueno de los vecinos, de la comunidad, para lo que Çobanoğlu y otros, 2004, describen que una de las tareas más difíciles afrontadas por la mayoría de las comunidades en la implantación de un programa de gestión integral de residuos sólidos es la localización de los nuevos vertederos. Página 424. También es importante acá observar y detallar lo que es la densidad poblacional, es decir, las comunidades afectadas. Eraso señala al respecto que este criterio determina la posible afectación de la población ubicada en el área de influencia directa del área en la que se efectuará la disposición final de los residuos sólidos. En nuestro caso venezolano, desechos sólidos. Esto lo señala Eraso en la página 39. La proximidad a los aeropuertos o al cono de seguridad es uno de los aspectos importantes a detallar en lo que respecta, repito, su cono de seguridad, con el tipo de aparato de vuelo, cuya limitante de localización debe estar entre los 1,5 kilómetros aviones de hélice y 3 kilómetros aviones turbojet, a lo que apuntan Çobanoğlu y otros, y se debe tomar en cuenta que
cualquier vertedero que esté más cerca tendrá que demostrar que no constituye un peligro para los aviones con respecto a los pájaros, es decir, a las aves. Página 426. Luego se señala y se debe detallar también muy bien la afectación al ambiente local, es decir, a los daños a los ecosistemas, hábitats y nichos ecológicos. Chobanoglu igualmente señalan que en estos sitios de disposición final, aunque ha sido posible construir y explotar vertederos próximos a zonas residenciales e industriales, hay que operarlos con muchas precauciones, considerando si van a ser ambientalmente aceptables respecto al tráfico, ruido, olores, polvo, residuos volantes, impacto visual, control de vectores sanitarios, peligros para la salud y valores de la propiedad. Página 429. Siguiendo los pasos de la sostenibilidad que deben tener este tipo de sistemas para lo que tiene que ver con la selección de un sitio para relleno sanitario, considerando sus aspectos ambientales, vale la pena señalar en primera instancia lo que tiene que ver con las condiciones climatológicas, es decir, la dirección de viento, en este caso específico, para lo que Jaramillo en 1991 recomienda que el relleno sanitario deberá estar ubicado de tal manera que el viento circule desde el área urbana hacia él. En caso contrario, para contrarrestar esta molestia se debe sembrar, o mejor dicho, plantar árboles y vegetación espesa en toda la periferia del relleno. Página 70. En segunda instancia, es muy importante registrar y ver y observar lo que tiene que ver con las consideraciones hidrogeológicas, la hidrología subterránea como tal, a lo que McDougall y otros afirman que idealmente estos sitios no deberían ubicarse de ninguna manera sobre acuíferos importantes, donde la posibilidad de percolación hacia agua subterránea sería máxima. Página 374. Y por otro lado, Umaña señala que uno de los factores básicos para la selección del sitio es el de evitar que pueda haber alguna contaminación de los acuíferos. Página 22. En tercera instancia, se debe medir y observar y registrar todo lo que tiene que ver con las zonas de riesgo sísmico, es decir, las fallas geológicas, donde Eraso considera que en la localización de áreas para disposición final de residuos sólidos, o mejor dicho, desechos sólidos, se deberá tener en cuenta el nivel de amenaza sísmica del sitio donde se ubicará el relleno sanitario, así como la vulnerabilidad del mismo. Página 41. Y siguiendo este mismo orden, vemos que tenemos que observar también las condiciones del suelo, muy específicamente su permeabilidad y topografía, a lo que Chobanoglu y otros consideran que se debe tener en cuenta la topografía local porque afectará al tipo de operación de vertido utilizada, las necesidades de equipamiento y al trabajo necesario para hacer que el lugar sea utilizable. Página 428. Acá es muy importante señalar que existen pues técnicas de selección de sitio que son válidas para un sitio o para cuando hay dos o varios a escoger y que contribuyen a proyectar el mejor manejo del lugar, por lo que es importante ajustarse a los ya utilizados, conocidos y probados, entre otros, que puedan establecer el organismo ambiental competente en el área. Es así como vamos a hablar de dos técnicas, como es en el sistema de información geográfica, SIG, a lo que Eraso describe que los sistemas de información geográfica hoy en día son las herramientas más versátiles para almacenar y analizar información especial, ya que al ser una herramienta de análisis incluye en el mejoramiento de la efectividad y la eficiencia
de las operaciones cartográficas, tanto en la manipulación como en el tratamiento de los datos, en la representación de escenarios y alternativas de respuesta a situaciones que se identifiquen en el territorio. Página 23. Y por supuesto presentar resultados gráficos, mapas escritos, entre otros, de importancia en la resolución de problemas ambientales locales. En otro sentido, un poco más universal también, se señalan las que tienen que ver con las tomas de decisiones de múltiples criterios, las múltiples criterios de decisión making, MCDM, o múltiple criteria de decisión análisis, MSDA, en lo que tiene que ver el análisis de decisiones de criterios múltiples. Lo cierto es que estos acrónicos MCDM o MSDA, sus raíces fueron señaladas por Coxalan, Vallenius y Sions, y que fueron sembradas por allá en la década de los años 60, donde se trata de tomar decisiones en presencia de múltiples criterios en conflicto. Parte de esas técnicas, de esos criterios, de esos sistemas para selección de sitio, para la disposición final de residuos y desechos sólidos, fueron utilizadas en un trabajo especial de grado, del cual me siento muy orgulloso y muy contento de haber sido asesor y jurado principal en su exposición de la bachiller, ya hoy geógrafo, Solmari Cadena, cuyo tutor fue el profesor Anderson Albarrán, y otro de los jurados, el profesor Joel Barazar, Mejía, de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Ciencias Forestales, específicamente de la Escuela de Geografía de Mérida, el Estado de Mérida, en el año 2019, cuando se presentó, porque ganó incluso mención publicación, la propuesta de un sitio para la disposición final de residuos y desechos sólidos en la mancomunidad de la cuenca del río Mocotíe. Repito, por su autora Solmari Cadena, donde ella señala que esto se pretende lograr a partir de la aplicación de una metodología para la selección de un sitio de disposición final que consistió en la parametrización de criterios que permitieron un análisis espacial y que esto dio como paso a un análisis multicriterio para definir las zonas aptas y no aptas para la ubicación de un sitio de disposición final de residuos de desechos sólidos, y finalmente la jerarquización de los sitios preseleccionados. Esto fue realizado, como ya lo dije, en lo que tiene que ver la mancomunidad de la cuenca del río Mocotíe, que conforman los municipios Antonio Pinto Salinas, Rivas Dávila y Tovar de nuestro estado Mérida, Venezuela. Los aspectos técnicos, ingenieriles, de diseños para un verdadero relleno sanitario es el paso inmediato y que debe de realizarse después de haber seleccionado el sitio definitivo de disposición final de los desechos sólidos, donde además de las fases que acá se señalan a continuación, es muy importante que se tome en consideración lo que señalan Chovanoglu y otros, que durante el desarrollo del informe del diseño de ingeniería se debe prestar una atención especial al uso o usos finales que se van a dar al complementado. Página 526, y todo lo que se indique y que indique el organismo ambiental competente en el sector. Para el diseño de relleno sanitario seleccionamos 12 aspectos técnicos de ingenieriles de diseño sanitario realizados por autores como Mantel, Umaña, Erazo, Magduga y otros, Chovanoglu y otros, Jaramillo y
Burkin. Como lo ven en la lámina, están los 12 criterios o aspectos técnicos ingenieriles para el diseño de un verdadero relleno sanitario y que debe cumplirse a cabalidad para el mejor beneficio de todos los usuarios y beneficiarios de este sistema. Dentro de estos aspectos técnico-ingenieriles para diseños de relleno sanitario, tenemos seleccionado los siguientes 4 aspectos. En primera instancia, el trazado de zonas para relleno sanitario. Van desde el acceso al lugar y sus vías secundarias, áreas del terreno y sitios de trabajo, espacios para oficina, equipamiento, talleres y garajes, casillas de básculas, laboratorio, vigilancia y control, infraestructura de tuberías de lixiviado, quemadores de gases, tratamiento de las aguas superficiales y subterráneas e impermeabilización del terreno del sitio de trabajo, lugares de plantación de repoblación forestal, cercados perimetrales y pantallas para los materiales livianos, zonas de extracción de material de cobertura, entre otros trazados de zonas para vertederos o relleno sanitario. Página 526 de Ciobanoğlu y otros. Luego tenemos que, en función de lo que tiene que ver con la estimación de la capacidad del relleno sanitario y de lo que es la vida útil del sitio, es importante realizar el cálculo de área disponible y el volumen de material de cobertura, así como el tipo de desecho sólido, la densidad de compactación, el método de relleno sanitario, la frecuencia de cubrimiento y lo que señalan Ciobanoğlu y otros en su página 531, el impacto de la descomposición de los residuos sólidos o desechos sólidos y de la altura de sobrecarga, entre otras que por razón de las condiciones climatológicas, geológicas, topográficas, geomorfológicas e hidrogeológicas propias del lugar. En tercera instancia, consideramos lo que tiene que ver con la estética y el paisajismo. Muy importante este detalle, a lo cual Jaramillo considera que el relleno sanitario también debe tener consideraciones estéticas y paisajísticas para que una vez concluida su vida útil pueda integrarse al ambiente natural y se armonice con el entorno. Página 125. Finalmente, de esta selección de 4 de estos aspectos, nos encontramos con el desarrollo de un plan operacional o de operaciones, a lo que Burkin 2018 considera que con un plan de operaciones se puede hacer más eficiente el manejo diario del relleno sanitario con el fin de establecer con claridad las responsabilidades de los involucrados. Página 46, que describe un conjunto de actividades que deben involucrar los objetivos, estrategias y metas planteadas, así como sus actividades junto al cronograma de tiempo de ejecución desde su apertura hasta su cierre, clausura y postclausura, página 50, que debe ser con el mínimo impacto a los efectos de su entorno natural. Dentro de esa etapa de diseños técnicos, ingenieriles de especialistas, considerar todo lo que tiene que ver con los controles operativos en los rellenos sanitarios y por supuesto estos deben cumplirse a cabalidad a fin de que no ocurran efectos secundarios negativos en el manejo, administración, funcionamiento y operatividad del sitio. Y estos controles operativos de los rellenos sanitarios es un conjunto de actividades básicas y prioritarias a seguir durante todo el manejo, operatividad y mantenimiento del sitio a fin de garantizar con el mayor de los éxitos su cierre definitivo y la clausura y postclausura del mismo. En este sentido,
seleccionamos, escogimos 10 controles operativos de los rellenos sanitarios de los reconocidos autores que hemos venido citando acá, como lo son Mantel, Umaña, Erazo, McDougall y otros, Ciobanoglou y otros, Jaramillo y Burkin. Siguiendo el esquema presentado en la lámina sobre lo que tiene que ver con los controles operativos en los rellenos sanitarios y seleccionando 4 de este tipo de controles, hoy como que estamos jugando el número 4, tenemos en primera instancia lo que tiene que ver con los controles de gases. La extracción de gases en los rellenos sanitarios proveniente de la descomposición de los desechos orgánicos, que son los desechos biodegradables, es una actividad muy importante que requiere de un riguroso control. Según Burkin, se emplean los sistemas de control de gases para reducir las emisiones atmosféricas, minimizar la salida de emisiones de olores indeseables, para minimizar la migración subsuperficial del gas y permitir la recuperación de energía a partir del metano. Página 37, en periodos, por supuesto, señalados en el diseño de su manejo. En segunda instancia tenemos el control del lixiviado, que es el control de los lixiviados o coladas como una tarea muy importante en los rellenos sanitarios, en sus distintas técnicas de tratamiento de recirculación, biológicas y físico-químicas, entre otras, para lo que McDougall y otros describen que el sistema de recolección de lixiviados normalmente consiste de una red de tuberías perforadas a partir de la que los lixiviados pueden drenarse por gravedad o bien bombeados hacia una planta de tratamiento de lixiviados. Página 377, lo que amerita un control permanente a fin de prevenir la contaminación en las aguas, sobre todo aguas abajo. En tercera instancia, debe haber un control estricto del material liviano, colocando, por supuesto, redes, mallas o pantallas que se colocan a los alrededores de dicho sitio como un cercado perimetral del lugar y que sirven para atrapar los materiales livianos, papeles, plásticos, otros, sobre todo en aquellos lugares seleccionados donde el viento es uno de los aspectos a considerar. Ciobanoglou y otros señalan que la solución más común es utilizar pantallas portátiles cerca del frente de trabajo del vertedero. Página 542, que se deben colocar y cambiar, es decir, rotar, en función del viento, por lo que se requieren de un monitoreo permanente. Muy importante considerar finalmente acá el control de pesaje. El pesaje de los desechos sólidos antes de entrar al sitio de disposición final o de trabajo en el relleno sanitario es una tarea básica para el control de manejo y operativo y administrativo del sitio, a fin de lograr monitorear, calcular y registrar la cantidad de desechos sólidos que se están manejando dentro del sitio y que Burkin describe que se debe registrar los residuos sólidos, en este caso los desechos sólidos que entran en el relleno sanitario. Esto es para cuantificar la cantidad que ingresen en el relleno. Página 46. Ya entrando un poco en lo que tiene que ver la funcionabilidad o el funcionamiento de estos sitios de disposición final, que por supuesto tiene que estar plasmado dentro de los esquemas preliminares, dentro de todas esas técnicas y por supuesto y verlo en la práctica de una forma real, son los métodos operacionales de los rellenos sanitarios, que después de ser seleccionado el sitio idóneo, están determinados según las condiciones propias del sitio o terreno donde funcionará el mismo en cuanto a su tipo de suelo, topografía y relieve
y profundidad del nivel freático, entre otros. En este sentido, en una primera instancia tenemos el método de fosa, igualmente nombrado trinchera, celda o zanja excavada, utilizado en terrenos relativamente planos para la disposición final de los desechos sólidos que permitan la excavación de los mismos en un nivel freático bajo, con buena disponibilidad de material de cobertura que pueda ser extraído in situ, en suelos no inundables. A lo que Ciobanoglou y otros describen que el método de vertido en celda o zanja excavada es idóneo para zonas donde se dispone de una profundidad adecuada de material de cubrición o de cubrimiento y donde el nivel freático no se encuentra cerca de la superficie. Página 421. Un segundo método de área o superficie o zona es utilizado en terrenos igualmente planos o semiplanos, donde no haga fácil abrir una fosa, trinchera, celda o zanja y se tenga que depositar, compactar y cubrir directamente sobre el suelo los desechos sólidos generados diariamente, donde, al igual que el anterior, la impermeabilización del terreno es vital para así evitar la contaminación y daños locales. En este sentido, Ciobanoglou y otros señalan que este método de zona se utiliza cuando el terreno es inapropiado para la excavación de celdas o zanjas, donde colocar los residuos sólidos o desechos sólidos, página 423. El tercer método señalado por los expertos, los especialistas, es el método de rampa o pendiente, terraza, vaguada o depresión, ubicado en los sitios o terrenos de una topografía inclinada o accidentada y de relieve irregular. Ciobanoglou y otros señalan que las técnicas para colocar y compactar residuos, en este caso desechos, vertederos de vaguadas de presión, varía según la geometría del lugar, las características del material de cubrimiento disponible, la hidrología y geología del lugar, los tipos de instalaciones de control de gas y del lixiviado que van a utilizarse y el acceso al lugar. Página 423, que se complica y encarece el manejo y la operatividad del sitio. Finalmente, tenemos que, y muy importante, que estas consideraciones de selección de sitio se realice a través de las manos de expertos y con los estudios de alta capacidad y en conformidad con las normativas sanitarias vigentes sobre esta delicada materia. Es muy importante, dentro de esas fases de manejo, operatividad y mantenimiento de los rellenos sanitarios, que se tome en consideración ya cuando estos sitios marcan muy cerca su vida útil, lo que tiene que ver con las etapas de cierre de los rellenos sanitarios, que van desde su inicial preclausura o etapas de planificación, clausura o etapas de operatividad, hasta la postclausura del sitio o etapa final de saneamiento. Según la normativa venezolana que establece la Ley de Gestión Integral de la Basura 2010, en el artículo 72 se señala que todo relleno sanitario, una vez cumplida su vida útil, estará sujeto al plan de clausura y postclausura que promueva el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia ambiental en el respectivo manual de operación, debiendo aplicarse además las medidas sanitarias y ambientales definitivas para poder garantizar la eliminación de gases y lixiviados, así como el saneamiento y la reordenación del sitio. Normas a considerar por los encargados de manejar dicho lugar. En este sentido, consultamos a los expertos ya acá señalados, Mantel, Umaña, Erazo, McDougall y otros, Ciobanoglou y otros, Jaramillo y Burke, donde se definen y describen claramente 3 etapas de cierre de relleno sanitario según la consulta a estos autores. Tenemos en primera instancia la preclausura, etapa de planificación,
preliminar donde se formula, elabora y evalúa todo lo correspondiente con la planificación y organización del cierre del sitio de disposición final que Ciovanoglu y otros apuntan para asegurar el mantenimiento de vertederos clausurado durante 30 o 50 años en el futuro. Muchos estados han aprobado una legislación que requiere que el operador del vertedero retenga suficiente dinero para mantener el entorno cerrado a perpetuidad, página 550, y lograr tomar las medidas de mitigación y o correctivas a tiempo. Una segunda fase o etapa es la etapa operativa o clausura, donde que la define la misma ley de gestión integral de la basura en su artículo 70, se entiende por clausura la suspensión definitiva o temporal de un sitio de disposición final de residuos sólidos, en este caso desechos sólidos, por no cumplir con los requisitos que establece la reglamentación y normativa correspondiente o por cumplir su ciclo de operación. Debe llevarse un cronograma de actividades operativas donde, además de garantizar la cobertura eficiente del sitio de trabajo, el monitoreo y cuidado de la infraestructura existente, la repoblación forestal y las demás obras de estética, ornato y paisajismo. Finalmente, la tercera etapa, postclausura o etapa de saneamiento, considerada la última, es un de saneamiento pues, sanitario y ambiental del sitio, que según Ciovanoglu y otros describen como el mantenimiento postclausura, que implica la inspección rutinaria de la zona del vertedero, el mantenimiento de la infraestructura y la supervisión ambiental, página 551, que se van a reforzar todas estas acciones emprendidas en la fase anterior y corroborar que se están haciendo según lo planificado y operado en toda el área del relleno sanitario, evitando que se puedan causar impactos negativos y daño al entorno natural. A fin de quedar claro, bien los técnicos, los especialistas, y muy especialmente con los entes gubernamentales y con las comunidades, vale la pena describir que estos sitios tienen sus ventajas y sus desventajas, que están muy bien señaladas, consultando por supuesto a los expertos en esa lámina que ven en pantalla. Y vamos a tomar de ella 3 ventajas y 3 desventajas. Ya no estamos jugando al 4 y no al 3. En este sentido, la primera ventaja sería que es considerado, pero uno de los métodos de disposición final de desechos sólidos más convenientes para nuestro país por su relativa baja inversión inicial y los bajos costos de mantenimiento y operatividad comparado con otros métodos. Es un método, segunda desventaja, es un método de disposición final que brinda un buen tratamiento a los desechos sólidos, a los gases lixiviados que se generan de la operación del mismo. Y la tercera desventaja es que permite recuperar terrenos que hayan sido considerados improductivos o marginales, haciéndolos útiles para ciertas obras de construcción de interés local, parque municipal, áreas recreativas, campos deportivos, entre otros. En la clausura y postclausura de los sitios se pueden obrar por los mismos. Su desventaja, la primera, es la negativa, aceptación pública para la selección del terreno, por aquello que nadie quiere que le coloquen un botadero de basura en el patio de su casa. Han sido muchas las comunidades engañadas con la idea de instalar un verdadero relleno sanitario que en realidad terminan no siéndolo. La segunda desventaja es que los equipos y maquinaria de operatividad del sitio deben ser los recomendados por los expertos del área y deben estar en buen estado de funcionamiento, así como su mantenimiento, combustible, los lubricantes, repuestos y demás enseres deben ser los más adecuados. Finalmente, la tercera desventaja es la falta de voluntad en las aplicaciones de reales políticas públicas socioambientales de los entes competentes, que se muestran por lo general renuentes a invertir los fondos necesarios para su correcto manejo, lo convierte en un sitio de alto riesgo de transformarse en un vulgar botadero de basura a cielo abierto.
Pues ya agotado el tiempo, vamos a señalar, esperando que esta videoclase, videoconferencia sobre lo que tiene que ver con la disposición final de los desechos sólidos en el estado Mérida y los criterios de selección, manejo, diseño, controles, métodos y todo lo que tiene que ver con las etapas de cierre, lo que es la clausura y posclausura de estos sitios de disposición final, haya sido de su agrado y que cualquier información adicional la pueden localizar en estos libros, muy especialmente en el libro verde y en el libro amarillo, e incluso en el libro rojo sobre lo que tiene que ver con el manejo de los desechos hospitalarios, que también requieren una disposición final especial. Está con más detalle todo lo que tiene que ver con este tema. Estos libros han sido publicados en Amazon, en los cuales se encuentra disponible en pasta blanda, como lo observan ahí, pero también en Amazon Kindle, que lo puede bajar o descargar directamente desde su computador o desde su iPhone o cualquier teléfono digital. Entonces, mi agradecimiento nuevamente a todos ustedes, muchas gracias, y también pueden consultar gran parte de esto en esos portales, en ese portal ecológico que ven en pantalla, portal ambiental de mis redes web, y en el canal ecológico, por supuesto, donde se incluye esta videoclase o videoconferencia. Feliz día para todos ustedes.